¿Cómo podemos reaccionar bien en este tiempo de crisis que estamos viviendo? ¿Cuáles serían las reacciones correctas de una persona de fe, de un hombre y una mujer del Señor, lleno de fe y del Espíritu Santo? Me gustaría compartir con vosotros un pasaje en el que encontramos una historia del pueblo de Dios en la que, liderado por su rey Josafat, ve una gran salvación de parte de Dios. Y esa historia tiene mucho en común con lo que estamos viviendo, porque el Señor les pide que se paren y estén quietos para ver la salvación de Dios. Me gustaría leer con vosotros unos versículos de segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Voy a empezar leyendo en el versículo 2, cuando dan aviso a Josafat, diciéndole: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron todos para pedir socorro a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Continúo leyendo en el versículo 15, que dice así. Entonces, versículo 14, Jahaziel, uno de los levitas, sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Oíd todos, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y no tendréis que pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Y entonces, cuando salieron a la batalla, el rey puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, mientras salía la gente armada, y decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Realmente me gustaría considerar con vosotros tres grandes principios que tienen que ver cómo reaccionamos, cuáles deben ser nuestras reacciones. La primera reacción que debemos tener es la de fe. Una reacción de fe es buscar a Dios. Josafat fue un hombre de fe, un buen rey de Judá, fue el pastor de su pueblo. Luchó contra la idolatría, les enseñó la palabra de Dios y la justicia. Y él sabía que la fe brilla en las pruebas y se purifica, como la plata es purificada en el crisol. El Señor va sacando de nuestra vida todo aquello que no viene de la fe, que no es del Señor, que es malo, que es negativo, que es impuro, hasta que en nuestras vidas se puede reflejar claramente el rostro de nuestro purificador, que es el Señor Jesucristo. Así que la primera reacción que debemos tener de fe es buscar a Dios. El temor, el miedo, tiene como efecto positivo de prevenirnos de que no nos relajemos en situaciones de peligro, y espiritualmente hablando, el temor tiene la gran aportación a nuestra vida de impulsarnos a buscar al Señor y su ayuda para nosotros. Josafat tomó la iniciativa y guió a todo el pueblo. No confió en su gran ejército, que era realmente grande, sino que se puso en las manos del Señor y puso en él toda su confianza. Y además pregonó ayuno. El ayuno para el pueblo de Dios indicaba la sinceridad de sus oraciones pidiendo la ayuda del Señor.
Y yo me pregunto, ¿no vamos a encontrar en este largo periodo de confinamiento tiempos largos de oración y ayuno para buscar de todo corazón al Señor? Os animo a que lo hagamos, a que en este tiempo encontremos una renovación espiritual que sin duda solo puede venir del Señor, de su palabra y de nuestra búsqueda sincera en oración y ayuno. En estos momentos tan complicados, nuestra prioridad debe ser buscar la ayuda de Dios y hacerlo sinceramente arrepentidos, reconociendo nuestra debilidad, como lo hizo el rey Josafat, reconociendo nuestro pecado, nuestra necesidad del perdón y la misericordia del Señor. Y eso nos lleva a la segunda reacción de fe, que es actuar en base a lo que conocemos de Dios. El versículo 6 nos ha dicho que vemos el conocimiento que tenía de Dios Josafat. ¿No eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios, nuestro Dios, nos ama y es fiel a su relación con nosotros. Él permanece siempre fiel. Él sigue proveyendo y protegiendo a su pueblo. Es nuestro Padre, nos ha dado al Hijo de su amor. Nuestro Señor y Salvador nos ha dado todo. En Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Su autoridad como el Señor de la gloria es total, ¿no? Su reino es universal y su autoridad es legítima y su poder para ejercerla es infinito. Así que nadie puede resistirle, su victoria es absoluta y lo maravilloso es que Él la comparte con todos nosotros, con todos sus hijos. La historia nos muestra que Dios obra a favor de su pueblo. ¿Y tu historia? ¿Puedes recordar en tu vida cuántas veces el Señor ha estado contigo para protegerte, para cuidarte, para proveer lo que necesitabas, para animarte en situaciones difíciles? Qué bendición, hermanos, que por la fe podamos mirar nuestra historia y la historia del pueblo de Dios y darnos cuenta de cuán grande es nuestro Dios y cuán grande es su amor y su fidelidad para cuidarnos y guiarnos y seguirnos guiando. Podemos confiar en este Dios vivo y verdadero que nos escucha y responde a nuestras oraciones. Y eso nos lleva a la tercera reacción de fe, que es ser receptivo a la voz de Dios. Hemos visto en este pasaje que Dios nos habla a través de un humilde levita llamado Jaciel, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y a través de él, entonces les dijo: oíd, no temáis ni os amedrentéis, porque el Señor está con vosotros. No tendréis que pelear vosotros en este caso, sino que paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Qué preciosas promesas, hermanos. Dios responde. No siempre a través de la persona que nosotros esperábamos, pero Dios nos habla. Dios nos habla sobre todo a través de su palabra. Y en este tiempo de confinamiento nos anima a que sea un tiempo de reposo espiritual, de buscar al Señor, de renovación, de restauración. Nos anima también a nosotros a que nos paremos y estemos quietos y veamos la salvación del Señor, la gran victoria que Él va a darnos, a compartir con nosotros a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. El padre de Josafat ya le dio un buen ejemplo cuando dijo: porque Señor, en ti nos apoyamos y en tu nombre vamos. Y esto precisamente es lo que queremos hacer ahora. No siempre debemos estar parados, pero este tiempo que nos ha tocado vivir lo requiere. Pero aunque estemos parados en el sentido de que no podemos salir, no podemos reunirnos y estar con otras personas para hablarles del Señor, sí que podemos estar
orando con ellos. Como hacía Moisés, muchas de las grandes victorias se obtienen no en el campo de batalla, sino delante del trono de la gracia de Dios en oración. Moisés, cuando tuvo que enfrentarse al pueblo de Amalek al salir de Egipto, Moisés se puso en lo alto de un monte y, levantando sus manos en oración, clamaba a Dios por la victoria de ese pueblo. Mientras sus manos estaban en alto, ellos obtenían la victoria, pero cuando sus manos se cansaban y bajaban, entonces era Amalek quien prevalecía. Así que al lado de él había fieles hombres de Dios que sostuvieron sus manos en alto para que la victoria fuera del pueblo de Dios. Eso es lo que os pido y lo que yo creo que debemos hacer en este tiempo. Que la victoria sea una victoria para la gloria de Dios y que sea una victoria que ganamos en oración delante de su santa presencia. Yo quisiera acabar con una promesa de este precioso libro, el segundo libro de Crónicas, que en el capítulo 7, después de la consagración del templo de Dios al Señor, el Señor responde a Salomón y le dice: cuando yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare enfermedad a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, hagamos lo que nos dice esta preciosa promesa. Humillémonos delante del Señor. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Arrepintámonos de corazón de nuestros pecados. Y entonces Dios promete que oirá, perdonará y sanará. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Ahora vamos a escuchar un himno en el que las dos reflexiones de hoy, ¿no?, la de descansar en el Señor y la de ganar las victorias en el reposo de Dios, en oración, buscando al Señor del corazón, se podrán apreciar claramente reflejados en sus estrofas. Descanso en ti, Señor. Vamos a cantar este precioso himno que tanto nos aporta.